Incorporarse al mundo laboral siempre es una buena noticia, pero ¿quién no ha sentido vértigo cuando llega ese esperado día? Pablo Gómez Sese nos habla de eso y de muchos otros detalles en las aventuras de un profesor novato. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú hace mucho que dejaste de ser un profesor novato? Bueno, yo ya llevo... Me gusta pensar que sí. Ya, me gustaría pensar que sí, pero bueno, yo ya llevo 8 o 9 años de profesor de secundaria y bachillerato. Y bueno, sí, todos los días siempre te surgen cosas, pero ya creo que llevo una pequeña experiencia como docente. ¿Tú crees que los inicios de unas profesiones son más difíciles que de otras? O sea, la vuestra, por aquello de ponerte delante de un grupo de chavales que siempre dicen que son el público más exigente. Yo no sé las otras profesiones, pero la nuestra sí que es complicada y al principio hay un miedo escénico que por lo menos yo sí que tuve al principio, de enfrentarte a 30 adolescentes que te están todos mirando y escaneando perfectamente. Esperando a ver qué haces mal. A ver qué haces mal, los límites, a ver hasta dónde les vas a dejar. Y creo que es una profesión al principio complicada donde yo por lo menos lo pasé mal y sí que tuve un poco de miedo y de inseguridad al principio. Cuéntanos cómo fue ese primer día. Llegas al colegio... ¿Ya estabas con alumnos mayorcitos? ¿Ya eras profe de adolescentes? Bueno, mi primera sustitución que hice, llegué a un colegio de Hortaleza y tenía tercero de la ESO, que son 15, 16 años. Entonces, bueno, yo tenía que dar clase de matemáticas en la ESO y en bachillerato. Y bueno, estaba muerto de miedo. Y mi primer día, mi primera clase, pues claro, estar delante de 30 chicos y decirles, bueno, voy a ser vuestro profesor. Yo al principio no sabía ni qué decirles, ni, vale, ¿y qué hago con ellos ahora si no se callan? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago para hacer entretenida las matemáticas? Que a lo mejor no son muy entretenidas. ¿Y la cosa salió bien, salió mal? Pues ¿Qué recuerdas? En la primera clase salió perfecto, salió genial. Bueno, esto está bien. Salió muy bien. Ahora, me fui a tercero B, dije, esto va a salir igual, pero salió completamente mal. Porque, bueno, los chicos estaban sentados un poco como querían, era una clase un poco más disruptiva y, bueno, a mí me costó mucho y, de hecho, salí de esa clase diciendo, yo no sé si valgo para esto. Ahí replanteando de todo, ¿no? Sí. ¿Y este libro por qué, Pablo? O sea, yo de algún modo tenía la sensación de que estaba frente a un libro de autoayuda, que tú habías escrito para otros profes que antes de entrar en el aula dijeran, voy a leerme esto, voy a ver a qué me voy a enfrentar de verdad. Yo, como les digo a los chicos, a los alumnos del máster de profesorado, donde doy conferencias, esto está escrito para ayudarles, simple y llanamente para ayudarles y que no lo pasen tan mal como yo lo pasé al principio. El 50% de los profesores en los 2 primeros años dejan la profesión y es algo muy triste. ¿De verdad? ¿Esto es estadística? Yo lo leí en una revista, no sé qué. Pero sí, entonces yo creo que estamos al principio un poco faltos de herramientas y es un poco lo que yo eché de menos, ¿no? Al principio, una serie de consejos de alguien un poquito con más experiencia que yo que me dijera por lo menos lo que a él le había valido, los truquillos o consejillos de clase que le podían valer, porque yo al principio me sentí un poco desvalido. Y hablamos un poco de herramientas de educación emocional. Sí. Hablamos de herramientas que te hagan sentirte más seguro, que te enseñen a ser más asertivo, por ejemplo, que te enseñen un poco a disimular toda esa tensión. Sí, yo creo que la inteligencia emocional es fundamental para los chicos que lo están pidiendo a gritos, que nadie habla de estas cosas con ellos, y también para el profesor y para cualquier profesión, para mí. Pero en particular para la mía, cómo gestionas tú el estrés del día a día, cómo gestionas que un niño se ponga a llorar porque tú le has dado una mala nota o porque lo está pasando mal porque ha tenido bronca con los padres, cómo gestionas eso, cómo gestionas tú todas las dificultades que tienes día a día, no llevártelas a casa a lo personal y todo ese estrés que se genera al principio, todas esas herramientas de asertividad y empatía que son fundamentales con los adolescentes, creo que son imprescindibles en la formación. Por ejemplo, ¿cuánto tardaste tú en aprender a desconectar? Bueno, lo que sucede en el aula ha sucedido, mañana será otro día, pero ni a sentirte un héroe, ni tampoco una víctima total de tus alumnos. Al principio me costaba, porque yo al principio me lo llevaba a mi casa y me quedaba fastidiado en casa y decía, bueno, es que tenía una bronca con este alumno, con esta alumna, y lo pasaba mal. Ahora, cuando ya veías que al día siguiente el chaval estaba actuando tal cual, igual, y eran cosas del día a día, que no eran cosas contigo personal, eran, bueno, que a lo mejor lo habían pagado contigo en ese momento, un poco la experiencia
te da ese trato que tú dices, bueno, vale, son cosas que pasan y bueno, como un partido de fútbol se queda en el campo, se queda en clase y ya está, tienes que desconectar porque si no... ¿Y tú has probado cosas como, por ejemplo, no sé, uno llega un día a clase y dice, voy a ser un profe guay, ¿no? Todos hemos querido ser alguna vez el guay, ¿no? Sí. O recordamos algún profesor que tenía habilidades especiales para conectar con nosotros, para hacerse respetar en ese sentido. ¿Tú lo has probado? A ver qué tal se te da. Yo siempre que puedo les intento poner cosas, vídeos de actualidad, vídeos de inteligencia emocional, vídeos de estos virales. También hay que hablarles en su lenguaje, ¿no? En cosas que ellos también sepan del youtuber que he visto o el cantante que he visto, ¿no? Cosas que les toquen un poco y para acercarte a ellos, porque hay que mantener unos límites con ellos, porque tú no eres su amigo, tú eres su profesor, pero creo que también es muy bueno esa cercanía que a lo mejor antes no había y que ahora sí que se puede tener, porque puedes hablar de muchas cosas, de tecnología, de deporte, de moda, de lo que te dé la gana, de los chicos. Y creo que eso es un poco lo complicado al principio, esa cercanía por un lado, pero esa distancia también de, bueno, oye, que yo soy tu profesor y hasta aquí. ¿Y tienes la sensación que ahora las relaciones son efectivamente más horizontales en clase? Sí. No sé, yo no todos los profes que he tenido me han obligado a hablarles de usted, no. No, vamos, yo lo comparo con mi época de estudiante y antes sí que había mucha más distancia con el profesor. Yo ahora, pues lo que te digo, no dista para que tú puedas hablar con un chico de su problema, o de lo que le pasa en casa, o de lo que ha pasado en el partido de fútbol de ayer, o lo que le pasa con su grupo de amigos, o el novio o la novia que tiene. Y tú al final eres una figura ahí de autoridad, pero también una figura de referente para ellos, que también les puedes ayudar en muchas de estas cosas que a lo mejor a sus padres no les cuentan porque les da vergüenza. Y tenemos mucho poder, tanto para mal como para bien, que somos un ejemplo también. ¿Y las aventuras de un profe novato de primaria son muy distintas de las aventuras de un profe novato de bachillerato, de secundaria? Pues hombre, yo por primaria no he pasado, mi novia sí que es profesora de primaria y me cuenta cosas, y yo para primaria no valdría, yo creo que también hay que valer para ese tipo de alumnos y de chicos. Y bueno, yo en mi parte de adolescentes creo que hay unos problemas que no los tienes en el otro lado. O sea, hay cosas buenas y cosas menos buenas en las dos partes, yo creo. Y cuando tú hablabas de, oye, me habría gustado tener, no sé, una especie de mentor, ¿no? Quizá una persona que te hubiera podido dar esos consejos, que te diga un poco a lo que te vas a enfrentar. No hablamos del dominio de lo académico, que esto eso se da por hecho. A priori no te parece un problema, ¿no? No, yo creo que todo el mundo que es profesor de secundaria y bachillerato, pues tiene su grado, su licenciatura y hace un máster de un año en el que te preparan. Pero yo creo que ese máster queda a veces un poco cojo en ciertas herramientas y ciertas técnicas, porque claro, con un simple máster de un año ya puedes dar clase, y yo al menos, y muchos compañeros, como que nos vemos un poco faltas de herramientas de bueno, pero ¿qué hago cuando estoy delante de estos chicos y les tengo que explicar esto? ¿Cómo hago que estén en silencio? O sea, y al final hay una parte que supongo que tiene mucho que ver con la diversidad de los chavales, ¿no? Tú decías, me salió bien con la primera clase, fatal con la segunda, y al final la diferencia era que los críos son distintos, ¿no? O sea, lo que hagas en una clase puede que te salga bien en la otra o puede que te salga totalmente mal. Hay que probar. Y al final un poco la experiencia te da ese saber si esto lo vas a hacer bien, esto no, y cómo tratas a los chicos. Depende de la idiosincrasia del grupo. El líder del grupo es muy importante, o si hay varios líderes, o si son chicos, si son chicas. ¿Es fácil detectar quién es el líder del grupo? Hombre, ¿Cuánto tarda un profesional, no? Hombre, el líder del grupo, ya sea positivo o más disruptivo, no tardas mucho en detectarlo, porque va a llamar la atención pronto. Entonces no te cuesta mucho. De hecho, el primer día, con los 3 o 4 nombres que te quedes, alguno de ellos va a ser. Y no es complicado. Ahora, lo difícil es ganártelo. Eso sí que es lo complicado, yo creo. Y ponerte... Uno tiene que trabajar siempre con él. O a veces supongo que tú decías, si es muy disruptivo, también te tienes que poner en tu sitio, ponerte firme. ¿A ti te cuesta, por ejemplo, esa parte, la de profe muy serio, muy rígido, o no? ¿O eso también se aprende a manejar? A mí no me cuesta, no, a mí me gusta que haya reglas y que se cumplan. Entonces, bueno, yo creo que cada profesor tiene su manera de ser, que su manera de dar clase y de manejar la autoridad tiene que ir con su forma de ser, porque tampoco puedes ser súper autoritario si no va contigo. Entonces tiene que ir un poco con tu personalidad.
A mí no me cuesta, porque a mí me gusta, yo soy de matemáticas y de informática, entonces a mí me gustan las cosas muy cuadriculadas y muy bien organizadas, entonces a mí me gusta que haya reglas y que los chicos las cumplan y ponerles esos límites. Además, ellos quieren que se los pongan, porque es una forma de ellos sentirse seguros, que tú le dices, bueno, esto no está permitido en clase, tú no puedes estar hablando cuando yo estoy hablando, no puedes interrumpir todo el rato. Ellos también les gusta y hace que te respeten más cuando tú pones las reglas. Puede ser que haya asignaturas que permitan que ese trabajo sea un poco más sencillo. Cada asignatura tiene sus particularidades y también asociamos ideas a cada una de esas asignaturas, no sé si del todo justas, ¿no? Pero uno piensa, matemáticas, pues todo tiene que estar efectivamente más organizado, hay como menos lugar para la diversión, para el ocio, para lo lúdico, a lo mejor es un poco... Yo, por ejemplo, doy matemáticas y doy también programación y robótica, que es la antigua tecnología. Sí. Entonces, no tiene nada que ver una asignatura con otra. En matemáticas sí que es más estructurada, más explico la teoría, luego hacemos ejercicios, y más la programación y robótica da más lugar a, bueno, más lúdico, tampoco soy tan estricto, pues es una asignatura que pueden estar ahí comentando, están con los ordenadores, están charlando, se pueden levantar. O sea, también es un poco, como dices, de la asignatura. A veces soy muy estricto porque la asignatura lo requiere, pero si no lo requiere y tienen que trabajar ahí en grupo o tal, no. Bueno, pues todos los profesores que el curso que viene estén preparados para dar el salto, igual con el libro de Pablo Gómez Sesé pueden llevar una buena parte del trabajo hecho, ¿no? Puede uno trabajar herramientas que le van a venir muy bien en el aula. Gracias por haber visitado la aventura y gracias por la propuesta. Gracias a vosotros.